Esta es por parte del Dr. Michael Brewer y se titula Estrategias de muestreo y umbrales económicos para el áfido o para el bien pulgón amarillo del sorgo. Aquí lo que trata de mostrar el Dr. Brewer es que si no se toman acciones inmediatamente, después de la segunda semana, el daño ya va a estar causado y va a ser difícil de levantar el cultivo. El Dr. Brewer, bueno, pues en esta diapositiva pues, le da las gracias a todo este personal que trabajó durante la fase de campo y obviamente todas aquellas instituciones que participaron proveyendo la parte económica. Y también aquí, como regla general, bueno, lo que va a hablar es de la ocurrencia, si donde invernan, el movimiento de los pulgones, así también el monitoreo, cómo se hace la primera detección y cómo se hace el monitoreo ya dentro del cultivo. La parte 3 de esta plática habla acerca de los umbrales económicos para el uso de los insecticidas. La parte 4 son, bueno, algunas observaciones o notas sobre los enemigos naturales y la resistencia de algunas variedades de sorgo. En esta diapositiva se muestra cómo ha avanzado esta plaga en algunos estados por municipio. Vemos que el color verde claro representa las poblaciones de 2013 y los cultivos de invierno de 2014. Vemos que está, bueno, Texas, Oklahoma, Kansas, Luisiana, Mississippi, Alabama y aquí la Florida. Y también cabe mencionar que esta línea azul que está delimitada, que estamos hablando de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, también fueron invadidas por este insecto durante la misma época. En esta diapositiva lo que se muestra es dónde invernan estos insectos y cuál es su movimiento durante el invierno. A grosso modo, ellos sobreviven si hay algún remanente de sorgo. Cualquier material que esté vivo durante el invierno, ellos van a encontrarse. También alguna planta hospedera como el zacate Johnson, ahí los van a encontrar. Si ustedes encuentran algún pulgón alado, es el indicativo de que hay movimiento en los campos. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Aquí solo menciona también que en el invierno del año pasado se encontraron presencia de estos insectos en Zacate Johnson y algunos remanentes de sorgo. Eso nada más es para mostrarles que pues se pueden encontrar durante el invierno, a pesar de que estamos en un poquito más al norte en comparación a Tamaulipas. Sin embargo, pues estamos en la misma latitud que otros estados como Coahuila o Nuevo León y tenemos las mismas condiciones y ojo, ahí tenemos que ver que no tengamos presencia, y si tenemos presencia pues tomar acción. Bueno, continuamos en esta diapositiva que es acerca del monitoreo, cuando la detección es necesaria al momento cuando están emergiendo las plantas. Esto fue básicamente observado en la parte sur de Texas y simplemente, bueno, hay que estar muestreando constantemente desde que nacen las plantas en el campo. Si las plantas han sido tratadas o si la semilla fue tratada, puede ser, digamos, motivo de que no se necesita mucho muestreo por algunas semanas. De todas maneras, hay que estar en constante revisión de los campos por algunos sobrevivientes y hacerlo semanalmente. Si no han sido tratadas las semillas, entonces hay que incluso hacer una inspección de 2 veces por semana, porque el daño puede ocurrir
muy rápido sobre las plántulas. Entonces, cabe mencionar que no hay umbrales establecidos para esto. Si se detecta que los insectos están presentes fuera del cultivo, por ejemplo en los remanentes o en el Zacate Johnson, bueno, y todavía no está en el campo, eh, y en campos donde la semilla fue tratada, el riesgo de que se propague la plaga dentro del cultivo es bajo, y esto dura por algunas semanas. Aquí en las diapositivas muestran que eh, una, un pulgón cuando da eh, cuando da a luz a varias ninfas puede llegar a esto en pocos días, y al término de 2 semanas puede llegar a esto, o bien si se observa constantemente la propagación de estos insectos a esto, por ejemplo esta fotografía, eh, pues no hay mucho riesgo. Esto hablamos en término de 2 o 3 semanas, pero entonces volvemos que si de estas simples detecciones en los 5 o 6 días dentro de la misma semana muestran una densidad de plaga como esta, ustedes pueden tener a las 2 semanas grandes infestaciones y la muerte del cultivo en menos de un mes. Ok, continuamos con la serie de diapositivas. Información que les estoy mostrando son tratamientos a la semilla. Las gráficas de arriba son en Whitesboro, Luisiana, y la gráfica de abajo es en Corpus Christi. Entonces aquí se probaron Cruiser, Caucho, Nipsit y Poncho. Eh, en general todos los productos protegieron la semilla por un mes. Ya después del mes se encontraron poblaciones muy grandes, muy arriba de los umbrales que se ponen. Pero en general, con base en los datos, sí hubo protección por un mes. Bueno, en esta diapositiva es acerca del monitoreo cuando se hace la primera detección. Más o menos se debe hacer esto a las 2 semanas después de la emergencia de las plantas. Hay que inspeccionar el fondo, la parte baja y la parte alta de la planta, debajo de las hojas. Y algo que es muy importante o muy indicativo es que si encontramos mielecilla, de seguro encontramos pulgones. Aquí en Texas, por lo regular, se hacen unos muestreos de 50 pies, que es el equivalente a 12 metros. Esto más o menos dentro del campo, a unos 10 metros hacia dentro del campo. Y hay que también buscar por algunas malezas como el Zacate Johnson cerca del campo. Ahora bien, si las colonias de pulgones y la mielecilla se encuentran en la parte baja de la planta, hay que muestrear 2 veces por semana para estimar la densidad. Si hay colonias con áfidos alados en la parte alta de la planta, ahí se puede uno ahorrar un poco de tiempo y entonces hacer muestreos semanalmente. Esto también para estimar las densidades. Si alguna eh, si algún estimado, alguna detección no, no suena positivo, entonces hay que continuar con el monitoreo semanal. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando los pulgones se han detectado en campo, ya en el cultivo? Eh, Antes de que emerja, digamos, la cabeza de lo que es el sorgo,
se tiene que hacer un chequeo rápido para estimar las densidades. En este caso se usa, bueno, revisar las hojas o los ávidos que se encuentran por hoja y compararlos con los umbrales, que por ejemplo aquí están pulgones por hoja. Si el umbral se encuentra arriba, entonces hay que aplicar dentro de los próximos 3 días. De otra manera ya no va a ser necesario aplicar y el cultivo va a estar perdido. Ahora bien, si nuestro umbral está debajo, en muchas hojas se necesita incrementar el número de inspecciones por semana, que pueden ser 2. Si el umbral está todavía bajo, pero se encuentran colonias con pulgones alados en la parte alta de la planta, nuevas infestaciones hay que monitorearlas y también, obviamente, hacer muestreo 2 veces por semana. En la parte de abajo de esta diapositiva se han calculado algunos números que son prácticamente categorías que se han hecho. Si ustedes, por ejemplo, en la categoría A o en la fotografía A tienen una población, digamos, de 3 individuos, como lo es en este caso, bueno, ya los rangos se ha calculado que es de entre 11 y 25. Aquí ya sacaron una media, un promedio, o sea, no es necesario tener 25 para decir que es la categoría A, sino simplemente se va uno directamente a categoría A. Así continuamos con las categorías, entre 26 y 50, el promedio va a ser 38, entonces así sucesivamente hasta la categoría F, donde ya tienen bastantes áfidos, incluso mayores a 1000 pulgones por hoja. Entonces, para eso se hace una pequeña regla, una ecuación, el promedio es la suma del rango medio, puede ser 75, entre el total de hojas. Aquí el total de hojas, bueno, va a variar, pueden ser de 20 a 40 hojas por el sitio de muestreo, que ya habíamos dicho anteriormente que pueden ser de 50 pies de largo y 25 pies dentro del campo. Acá en Estados Unidos, cuando se va uno al norte del estado o estados del norte, las condiciones de este insecto cambian. Acá, cuando son umbrales bajos en las hojas, se tienen que revisar por colonias con pulgones alados si están en la parte alta de la planta. Entonces, si se encuentran así, entonces hay que muestrarlos semanalmente. De aquí ya no es necesario 2 veces por semana. Pero si también las colonias se están moviendo hacia la cabeza del sorgo, bueno, hay que estimar las densidades en la cabeza del sorgo, considerando una necesidad por una aplicación de protección de la cabeza. No hay umbrales para la protección de la cabeza, pero como regla general, bueno, si hay pulgones, aplican. ¿Por qué? Porque si no aplicas, las pocas colonias o los pocos insectos que se encuentran en la cabeza pueden producir mielecilla, que eso también es un factor que va a propiciar la fumagina, que también nos va a demeritar el producto. Y también, bueno, hay otros factores que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, son el tiempo, cómo se viene, si va a llover, si eso también nos ayuda a lavar un poco los pulgones, también las densidades de los enemigos naturales, que eso realmente se está estudiando, y otros problemas potenciales. Si se sigue esta metodología en la diapositiva anterior de las categorías, solo será necesario aplicar 1 o 2 veces como máximo. En la parte de acá sur de Texas ha funcionado en la mayoría de los casos. Ok. Los umbrales económicos para el uso de insecticidas, esto es para la protección, digamos, de las hojas. En estos experimentos, o bien ese experimento fue replicado en Corpus Christi y en Luisiana.
Bueno, fecha de plantaciones fueron en abril 11, el 14. Las primeras emergencias fueron en abril 16, como 5 días después. Aquí está el tamaño de los plots, que es como 12 metros por 4. Y más o menos se muestrearon en los surcos centrales. Entonces ahí está que los factores contemplados para este análisis fueron los umbrales y las plantas si fueron resistentes o no, o híbridas en este caso. Las primeras llegadas de los áfidos fueron cuando las plantas tenían de 5 o 6 hojas. Los umbrales de acción para las aplicaciones foliares fueron de 50, 100, 250 y 500 pulgones por hoja. Así también un testigo sin tratar. Aquí el ingrediente activo probado fue el sulfoxaflor a razón de 75 onzas por acre, con una aplicación de 14 galones por acre y este tipo de boquillas tipo cono. Entonces hicieron las aplicaciones, los híbridos aquí susceptibles que se utilizaron están en pantalla, así también como unos sorgos resistentes al pulgón verde. Así también los datos para este experimento fueron tomados semanalmente. El número de pulgones por hoja. Se mostraron 20 hojas por bloque, por muestra. 10 hojas de la parte alta de la planta y 10 de la parte baja. Más o menos el tiempo que se toma en hacer el muestreo toma de 5 a 10 minutos. Aquí en la parte izquierda de la diapositiva, bueno, ahí están otra vez las categorías que se les han calculado. Entonces, también se tomaron los porcentajes de hojas con momias de los parasitoides, o más bien momias de los áfidos que han sido parasitadas, así también como el número de catarinitas, adultos o larvas. Además, otra variable que se tomó en cuenta fue el porcentaje de hojas con fumagina. Así también, al final del cultivo, se midieron el rendimiento de bushels por acre. Bueno, en esta diapositiva se muestran los resultados de variedades susceptibles, las fotografías de aquí arriba, y de las variedades resistentes. Estas son las variedades resistentes. Estos son los resultados de las variedades resistentes. Dentro de las variedades susceptibles, cuando se hicieron aplicaciones, cuando se encontraron entre 50 y 100 áfidos o pulgones, después de la aplicación, 17 a 14 días después de la aplicación, se encontraron pocos áfidos o pocos pulgones. No hubo daño y tampoco hubo pérdida de rendimiento. Lo que sí fue que se redujo la cantidad de enemigos naturales. Para aquellos tratamientos o para aquellas aplicaciones que se hicieron cuando los pulgones tuvieron densidades de 250 por hoja, se regresaba a los 7 y 14 días después del tratamiento, se encontraron plantas con presencia de fumagina. Sin embargo, no hubo pérdida de rendimiento y sí hubo abundantes enemigos naturales, caso contrario a la anterior. Dentro de las aplicaciones de aquellos tratamientos que tuvieron 500 o más áfidos, incluso hasta algunos que llegaron a 3000 pulgones por hoja, y los sin tratamiento o los testigos, se encontraron altas densidades de pulgones a los entre 7 y 14 días.
realmente se encontró el daño, se encontró montones de presencia de fumaginas y por lo tanto sí hubo pérdida de rendimiento. Bien, en la parte de abajo, como hemos dicho, son las variedades resistentes. Increíblemente, aquellos tratamientos de entre 50 a 500 pulgones por hoja, nunca se hizo aspersión, no se encontró daño de fumagina, bastantes enemigos naturales, excepto que en Luisiana sí se hizo solo una aplicación. Bueno, aquí voy a mostrar un poquito de Bueno, aquí en esta diapositiva menciona que se hizo una sola aplicación en el área de Corpus Christi y de 1 a 2 en los tratamientos en Luisiana. Cuando se contaron entre 50 y 250 pulgones por hoja, se tuvieron resultados consistentes con bajas densidades de pulgones por 2 semanas. Esto es cuando usamos híbridos susceptibles. Cuando se hicieron las aplicaciones en sorgo conteniendo 500 pulgones por hoja, esto fue una pobre aplicación o un pobre resultado dentro de los híbridos susceptibles. Esto, por ejemplo, aquí la gráfica de color rosa, esto es cuando tenemos bajas poblaciones de áfidos. Cuando se tienen pocas unos resultados pobres. Entonces aquí tenemos muchos áfidos, ya cuando tenemos 500 o más. Aquí pues bueno, en poblaciones bajas fueron consistentes. Y en esta otra gráfica, bueno, aquí hay una gran variabilidad, pero sobre todo que en las variedades no resistentes siempre se tuvieron más áfidos que en las variedades resistentes. Bueno, los niveles entre 50 y 250 pulgones por hoja resultaron con mayor rendimiento y también, bueno, con menos fumagina. Aquí otra vez, como en la gráfica anterior, mencionamos que los híbridos resistentes no fueron aplicados y tuvieron buenos resultados, excepto la única aplicación que tuvo un experimento en Luisiana. Bueno, aquí en esta diapositiva simplemente es de recalcar un poquito lo que vimos anteriormente. Aquí en la variedad es este es testigo resistente. Aquí siempre las poblaciones se mantuvieron bajas, ¿ok? Aquí cuando se hicieron aplicaciones de hasta 250 áfidos, aquí se está la aplicación y posteriormente se vieron que las poblaciones después de 15 días o 14 días se mantuvieron bajas. Pero no fue así. Cuando se hicieron las aplicaciones en estas fechas, en estos tratamientos de 500 o más, incluyendo, bueno, sin tratar de esta, ya no se pudieron bajar las poblaciones. Entonces hay que, digamos, hacer una aplicación buena cuando se tiene todavía umbrales aceptables para poder tener control. En cuanto a la presencia de porcentaje de plantas con fumagina, es aquí recalcar o mostrar que cuando se tienen poblaciones de 250 pulgones por hoja, bueno, sí tiene buena presencia de fumagina, que también nos puede dañar a la planta. Aquí también, eso fue para el caso de después de las aplicaciones, pero sigue. Entonces, cuando se tiene esta densidad de 250, ojo, es cuando vamos a tener problemas de
Fumagina. Ok, en cuanto a los parasitoides en Corpus Christi, vemos que pues también son bajos, ¿no? Cuando se hizo la aplicación. Sin embargo, en poblaciones cuando aumentan, bueno, también aumentan los parasitoides. Y bueno, aquí vemos en este círculo azul, en los puntos negros, estamos hablando de este parasitoide, Apelinus. Y cuando tenemos poblaciones arriba de 500 pulgones por hoja, más o menos después de la aplicación, esos mismos números que tenemos cuando nos están sin tratar. ¿Okay? El rendimiento de sorgo fue bueno cuando se obtuvieron 250 pulgones por hoja, pero la fumagina fue alta, que ya habíamos comentado anteriormente, que puede provocar algún daño también. Bueno, si se quieren evitar las aspersiones o aplicaciones muy tempranas o de hacer aplicaciones demasiado frecuentes, bueno, hay que realmente hacer un monitoreo constante y consistente para que no pase aquí de que si se tienen altas poblaciones, bueno, pues entonces ya no va a ser necesario pues, aplicar más, va a haber una pérdida. Así, bueno, entonces hay que aplicar cuando el umbral económico diga hay que aplicar. Entonces, ¿para qué? Para que nos podamos ahorrar dinero y dolores de cabeza. Esto más que nada se refiere a lo mismo y que pues si las plantas, el porcentaje de las plantas con áfidos por hoja o el porcentaje de plantas con 10 pulgones por hoja son usadas como para tomar la decisión de hacer una aplicación de insecticidas. Entonces, significa que las aspersiones debieron de haberse tomado 6 días antes de la aplicación. Entonces, por eso es importante de hacer un monitoreo consistente. Ok, en cuanto al rendimiento, bueno, aquí se hicieron unas gráficas, unos cálculos de regresión para encontrar el nivel de daño económico. Entonces, aquí sobre todo no es tanto ver los valores de rendimiento de bushels por acre en Corpus Christi o en Luisiana, sino simplemente, bueno, al hacer una regresión, vemos que los pérdidas estimadas por cada 100 pulgones en el sur de Texas equivale a 2.54 bushels por acre. En el norte de Luisiana es más alto, es 4.11 bushels por acre. Pero claro, el promedio entre estos dos es de 3.32 bushels por acre. Bueno, aquí el nivel de daño económico traducido en umbral económico se ha reducido a 30%. Esto, bueno, tiene que ver mucho con el precio en el mercado, el crecimiento de las poblaciones de los pulgones, así también de los enemigos naturales. Aquí podemos apreciar que hasta cuándo vale la pena, si metemos un nivel económico o un umbral económico, perdón, de entre 50 y 100, estos son los costos del control, siempre y cuando nuestro mercado, digamos en este caso $3.5 por bushel, sea equitativo. Entonces, si tenemos un umbral económico entre 50 y 100, bueno, aquí es hasta donde nos conviene. Incluso todavía en el sur de Texas, cuando el precio está arriba de los $5. Pero, por ejemplo, si al aumentar el costo de control
Cuando las poblaciones son un poquito más altas, digamos también alrededor de los 100, bueno, si está todavía a $3.5 por bushel, bueno, pues vale la pena invertir. E incluso si está ese mismo valor de 3.5 o 6 dólares el bushel, entonces podemos ir a un rango un poquito más alto de los 100. De todas maneras, el costo de nuestro control va a aumentar a $20 por acre. Y ya definitivamente cuando se calculan los umbrales económicos, el costo de control es arriba de 25, entonces aquí ya no es negocio el continuar. Bueno, cuando ponemos un umbral económico de 30% abajo del nivel de daño económico debido al crecimiento de la población de los pulgones y el retraso en el control, pero también hay que considerar la preservación de los enemigos naturales. A nivel regional, el umbral económico todavía se encuentra entre los 50 y 125 pulgones por hoja. Perdón. Entonces, todavía, si tenemos entre 50 y 100, va a haber pocos áfidos, se llevan las prácticas de control, vamos a tener pocos áfidos a las 2 semanas después de estar monitoreando, no va a haber daño. Claro que los enemigos van a ser reducidos, pero no totalmente eliminados, pero no se va a tener pérdida de rendimiento. Cuando el control se lleva a cabo, cuando se tienen umbrales de 250 pulgones por hoja, bueno, van a haber también pocos áfidos a las 2 semanas, va a haber presencia de fumagina y va a haber abundantes enemigos naturales, sin minimizar el daño, la cantidad de producción. Obviamente hay unas preocupaciones cuando a la cosechar, como los mencionamos antes, que pues pueden dañar el equipo, y toda la mielecilla, el exceso de insectos, y también podemos ser portadores de esos mismos insectos hacia otros campos que podrían estar libres. Bueno, algunas notas sobre los enemigos naturales y la resistencia de algunas variedades de sorgo. Aquí en el sur de Texas podemos encontrar una gran variedad de enemigos naturales, por ejemplo las caterinitas, algunos sírfidos y también parasitoides. Esto, como lo vemos, bueno, porque encontramos varias momias en las hojas. Y todos estos están más activos después de que emerge la cabeza del sorgo. Y las decisiones que se pueden tomar, pues, han sido hechas. Esto fue con base en investigaciones que se han hecho, los monitoreos, todo eso. Y hay que, yo creo que tenerlos en cuenta para futuras investigaciones, a ver cómo puede combinar esto con la disminución de aplicación de insecticidas. Y bueno, eso sería todo ahorita por el momento. Esta diapositiva es un resumen de que pues a los pulgones les encanta el sorgo y sobreviven en remanentes de sorgo, y también pueden sobrevivir el invierno en el zacate Johnson. Estos se desplazan rápidamente, tienen una tasa de reproducción muy alta. Hay que siempre estar atentos a cuándo empezar a monitorear después de la segunda semana de haber nacido la planta. Y a veces hay que hacer monitoreo 2 veces por semana. En cuanto al umbral que se maneja aquí en el sur de Texas, bueno, está entre 50 y 125 pulgones por hoja antes de que emerja la cabeza del sorgo. Adicional cuidado, pues sería que se hiciera un pretratamiento de la semilla antes de sembrar para protegerlo por lo menos así un mes, y entonces sí comenzar los monitoreos y aplicar cuando se deba, ¿no? Para que tengan suficiente espacio de protección.
Entonces, los enemigos naturales son abundantes. Hay variedades de sorbo resistentes que prometen mucho. Todavía se necesita más investigación, pero más adelante se les dará a conocer. Esta es la segunda parte finalizada, entonces vamos a continuar con la tercera.